Luego que choca con este versículo, o empieza a leer más adelante y dice, ¿y de dónde agarró esposa Caín? ¿Sabe que también tiene respuesta la Biblia? ¿Y cuál la señal que Dios le puso a Caín para que no lo mataran? ¿Y que de dónde apareció el rey Melquisedec? Todo eso tiene respuesta. Pero usted no sabe, usted no escudriña la Biblia, ¿cómo lo va a saber? Y no se le va a revelar el espíritu de pereza. Se lo va a revelar el Espíritu de Dios cuando usted escudriñe la palabra de Dios. ¿Por qué estaba desordenada? ¿Alguien sabe por qué estaba desordenada y vacía y en tinieblas? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios perfecto. Dios hace las cosas perfectas. La respuesta la tiene Jesús. En una ocasión, los discípulos vinieron ante el Señor Jesús y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? No se maravillen por eso. Maravíllense de que su nombre esté escrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida, porque yo vi caer a Satanás como un rayo a la tierra. ¿Sabes por qué estaba desordenada y vacía? Porque en una ocasión, antes de que Dios pusiera al hombre en la tierra, había un ser espiritual, un querubín llamado Satanás, que era el sello de la perfección de lo que Dios había hecho. ¿Sabía usted que el diablo era un querubín hermoso y perfecto? Y en vez de darle gracias a Dios de que lo había hecho como guardián entre Dios y la tierra, se envaneció y dijo, yo puedo ser igual que Dios. Dice, y que subió a su corazón y dijo, subiré a las estrellas y pondré mi nido junto al Altísimo y seré semejante al Altísimo. Yo no sé en qué estaba pensando Satanás en decir esas palabras. ¿Cómo una criatura va a ser igual que al Creador? Jamás. Pero se le subió a su corazón, se envaneció el diablo y dijo, voy a ser igual que Dios. Y fue lanzado a la tierra. Fue lanzado hacia la tierra, porque igual a Dios no hay nadie. Él es el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra y el que lo formó a usted y me formó a mí. Él es el todopoderoso. Y fue lanzado aquí a la tierra. ¿Sabe qué dice San Juan 10:10? Que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y cuando cayó aquí, Dios había hecho algo hermoso, pero el diablo lo destruyó, lo puso en desorden. Por eso la tierra estaba desordenada. Pero, ¿sabes qué? Como al igual que hoy, todavía el Espíritu de Dios se mueve. Todavía el Espíritu de Dios. Esta tierra ahorita con el siglo que estamos viviendo, en el año 2024, la tierra está desordenada. El hombre anda perdido completamente. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Y disfrazan el pecado. Ya es normal que hombre con hombre, mujer con mujer, cosa que Dios no hizo. El diablo ha desordenado la humanidad, ha desordenado esta tierra. Porque esa es su estrategia desde el principio. Y desordenó. ¿Y sabes que cuando hay desorden, qué pasa? Cuando hay un desorden hay confusión y causa caos. Esa es su estrategia del diablo, causar desorden. ¿Y sabes dónde va a empezar a causar desorden el diablo? En primer lugar, en las familias, en los hogares. Porque cuando ve el diablo un hogar desordenado, el papá para allá, la mamá para allá, cada uno jala la carreta para un lado y los hijos jalan para allá y la hija para allá y se vuelve un desorden, un caos. Esa es la estrategia del diablo, causar caos, causar un desorden. ¿Y sabes por qué se va a ir primero a los hogares? Porque la primera institución que estableció Dios en la tierra, ¿sabías que no fue la iglesia? Fue la familia. Dios formó una familia, a Adán y a Eva, y los casó en el huerto del Edén. Dios siempre ha estado interesado en la familia, porque cuando hay familia buena, hay hijos buenos, y cuando hay hijos buenos, hay sociedad buena, y cuando hay sociedad buena, hay escuelas buenas, y hay iglesia buena.
Pero cuando no hay nada de eso, todo se vuelve un desorden, un caos, y causa confusión. Eso es lo que el diablo siempre trata. Y vuelve un caos, un desorden. Y siempre se va a ir a las familias, porque sabe que esa es la institución. Sabe que Dios, como le estaba diciendo, Dios es un Dios de orden, y para Dios es bien importante la familia. Si no fuera tan importante la familia para Dios, no hubiera hecho que su hijo naciera en el proceso que todos nosotros hemos nacido, bajo un techo y bajo una familia. Dios el Todopoderoso hubiera hecho que nomás Jesucristo ya hubiera nacido, hubiera aparecido a la humanidad a los 33 años, como por arte de magia. Pero como Dios es un Dios de orden, siguió un proceso que toda humanidad sigue, para que creyeran que Jesús era Dios y era hombre. Y nació bajo el hogar de María y de José. ¿Te das cuenta que Dios es bien importante para Dios la familia? Pero el diablo siempre trata de causar desorden y caos. Y cuando pasa eso, lo primero que hace es tirarle a los padres de familia. Y si vamos a la iglesia, lo primero que el diablo sabe es tirarle a las cabezas, a los representantes de la iglesia. Tirarle a las cabezas, luego. Yo te voy a decir algo. Cuando el diablo le llega a pegar a la cabeza, se afecta a la iglesia, se afectan las familias y se afecta allá afuera. Porque un pastor o un líder es como un reloj de catedral. Todo el mundo, cuando va a su trabajo en la ciudad, voltean a ver el reloj de la catedral. Mucha gente se dirige por el reloj de la catedral en la ciudad. Pero cuando ese reloj se llega a descomponer, afecta a muchos. Si se te afecta tu reloj personal, te afecta a ti mismo. Si se afecta a un miembro de la iglesia, no va a afectar a toda la iglesia. Pero cuando se afecta a la cabeza, se afecta a todo. Pero yo te digo este día, pueblo de Dios, se podrás estar dañada la cabeza, pero tú eres el cuerpo de Cristo y tú eres el pueblo de Dios que se tiene que levantar. Amén. Para que esto siga caminando. Amén. Hay un coro que dice, un coro antiguo que dice, aunque en la lucha y en la prueba, ¿qué? La iglesia sigue caminando. Solo se detiene. Eso no va a parar, porque no es la obra de los pastores, esta es la obra de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. El domingo pasado me dio tristeza que yo estaba sentado allá y me dijo Neri, me dijo algo que me dolió mi corazón. Me dijo, ¿ves toda esta gente que está aquí en la iglesia? Había bastante gente que yo no conocía, familia de mi hermana, ¿verdad? Y me dijo, toda esta gente alguna vez ha venido a la iglesia. Dijo, hijo, ¿y ahora qué hace? Viviendo un problema aquí. ¿Sabe lo que hace la gente allá afuera? En vez de que se duela del cuerpo de Cristo, lo mutilan. Mutilan el cuerpo de Cristo, lo tasajean. Andar así, para ir a esta iglesia donde hay todo pecado. Para siempre los pastores dicen, se paran, y esto, y lo otro. Mutilan el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos responsables. Somos el cuerpo lavado con la sangre de Cristo. Cristo pagó un precio por usted y por mí. Nos tenemos que levantar como un pueblo unido, como un pueblo que le sirve a Dios de corazón, y dejar el chisme y la contienda y el que dirán y llevar y de traer para acá, que no cause el diablo confusión ni caos. Lo que quiere hacer un desorden, y su estrategia siempre ha sido esa. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió, Moisés dirigía a una nación que sacó de Egipto y la llevaba hacia el Mar Rojo, y cuando llegaron a las orillas del Mar Rojo, venía todo el pueblo, pero detrás de ellos venían las cuadrillas del faraón. Y cuando lo vio el pueblo, entró en confusión y entró en pánico. Y empezaron a decir, a culpar a Moisés. Y le dijeron, Moisés, nada más para eso nos trajiste para acá. Nada más para eso nos sacaste de allá, para que nos ahogáramos en el mar o nos mataran las cuadrillas del faraón. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Dijo Moisés,
Era tiempo de actuar. Ya no era tiempo de orar. Hoy todo el mundo se vuelve espiritual y quiere orar. Es tiempo de actuar, iglesia. ¿Y saben qué? El Señor reprendió a Moisés. Moisés estaba, Señor, tu pueblo me quiere linchar, dice que yo los saqué de allá para matarlos aquí. Y le dijo el Señor, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Si ya se había tirado la vara, Moisés, una vara, Señor. Extiéndela al mar, toca al mar y dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Y en cuanto tocó las aguas, Moisés, se abrió el mar. ¿Era tiempo de orar? No, era tiempo de actuar. Iglesia, es tiempo de actuar nosotros. Vamos. El hombre puede fallar. Somos humanos. Y se respeta. Y se restaura el hombre. Pero mientras tanto la iglesia tiene que mantenerse firme y unida, con un solo pensamiento. Amén. Aleluya. En una ocasión la iglesia primitiva se quiso dividir y Pablo se paró firme y dijo, ¿acaso Pedro fue crucificado por ustedes? ¿Acaso Apolos es crucificado por ustedes? Dijo Pablo, porque unos decían, yo soy de Cefas y yo soy de Apolos, y Pablo se paró firme y dijo, Pedro pagó el precio por ustedes en la cruz. ¿Acaso fue crucificado por ustedes o Apolos? Es Cristo. Amén. Aleluya. Mira, hermano, yo no tengo ni 3 ni 5 años caminando en este camino. Cuando yo me convertí al Señor, yo vi a grandes predicadores que eran mis ídolos. Los idolatraba. Una unción tremenda. Unas predicaciones que me dejaban con la boca abierta. Los admiraba. Y yo decía, yo quiero ser como ese hombre. Predicadores. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente muchos de esos predicadores que yo admiraba ahora están en el mundo. Pero una cosa sí le digo, si yo le hubiera puesto la mirada a esos hombres, yo estaría allá también afuera. Mi mirada siempre fue puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Él no te va a fallar. Te puede fallar el hombre, te puedo fallar yo, pero Cristo no te va a fallar. Él va a adelante contigo. Él no te suelta de su mano. Dios va contigo. El diablo quiere su estrategia vieja que siempre ha tenido, causar confusión y causar caos, y desordena lo que está ordenado. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu de Dios que todavía puede poner orden. Amén. En otra ocasión, para que vean la estrategia del diablo, Jesús fue crucificado. ¿Y qué pasó? Al otro día, 2 de los discípulos se fueron de camino a Emaús. Esto se acabó. Iban 2 de camino a Emaús. Y las mujeres, vamos a ponerle florecitas allá a la tumba porque ya se murió Jesús, ya, todas confundidas. Y los otros apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, en el aposento alto, todos tristes, confundidos, en confusión. ¿Sabes qué tuvo que pasar? Que en la tarde se apareció Cristo y les dijo, ¿por qué estáis tristes en vuestros corazones? ¿No les dije yo cuando estaba con vosotros que esto tenía que acontecer? Que el Hijo de Dios tenía que ser muerto, pero que al tercer día resucitaría. Toquen mis manos, metan sus dedos en mis manos, soy yo mismo. Vino a poner orden en la confusión en que estaban todos. El diablo pensó que iba a poner un desorden, y Dios vino y unió al pueblo y se levantaron otra vez. En el capítulo 6 de Isaías, si usted ha leído ese capítulo 1, dice, en el año en que murió el rey Usías. ¿Por qué menciona al rey Usías? El capítulo 6 dice, en el año en que murió el rey Usías. Dice que cuando murió el rey Usías, era un rey que hizo muchas cosas para Dios, pero quiso hacer un desorden. Él quiso quemar incienso en el altar, y los sacerdotes le dijeron, no te corresponde a ti, rey Usías, hacer eso. Y él no le importó y quemó el incienso, y Dios lo castigó.